Tiempo. ¿A qué me refiero con este título de frase? Perdón, el título está abajo. Con lo de frase no me refiero a la frase como tal. Es decir, este top no es uno que busqué en Google. Déjame ver cuáles son las frases más populares de Naruto. No, de eso no trata este video. Me refiero al momento en que lo dijo. Es decir, algo que dijo un personaje que debido a la situación o el contexto fue tan impactante que cambió completamente toda la escena o incluso la trama. Miren, este es uno de los mayores talentos que tiene Kishimoto como mangaka, el crear una emoción o cambiar toda una escena solamente con una frase. El tipo es un genio en esto. Sí, estoy hablando de Kishimoto, pero ¿qué quieren que les diga? O sea, cuando se lo merece, se lo merece. Cuando es un genio, yo lo acepto, las cosas como son. Ya ven, no todo es negativo. Lo único negativo aquí es la saga de la guerra, los Uchiha y los marcianos, del resto. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de las mejores frases de todo Naruto. Naruto se encuentra entrenando el Senjutsu cuando recibe la noticia de que Konoha está siendo invadida. Fukasaku le dice que su esposa los va a invocar, ya que ella estaba cerca de Konoha buscando provisiones. Ella los invocan y llegan a un sitio desierto y vacío. Fukasaku le dice a su esposa que ¿qué es esto? Que por qué no los invocó en Konoha. Y ella les dice que este terreno vacío y destruido es Konohagakure. La frase de la esposa del sapito diciendo esto es fantástica, porque Konoha es el hogar de Naruto, el sitio donde creció y en donde tiene depositados sus sueños. No puede ser Hokage si no existe la Villa de la Hoja. Y cuando le confirmaron que esta era Konoha, Naruto no lo podía creer y se enfureció. Con solo una frase, Naruto entendió lo serio que era la situación y cambió completamente el ambiente de la escena. Naruto llegó tranquilo como un héroe y apenas le dijeron eso, lo que buscaba ahora era venganza. Y es esa emoción la que da inicio a una de las mejores peleas de todo el manga. Y todo inició debido a una pequeña frase. Por eso, la frase de Shima afirmándole que se encuentra en Konohagakure es brutal y fantástica para darle emoción y un motivo adicional a nuestro protagonista. Shikamaru, luego de una estrategia impecable, logra derrotar a Hidan. Debido a que este man no solo es inmortal, sino que también habla como Goku, su cabeza fue separada del cuerpo y aún podía hablar. Hidan, estando en el foso, se ríe y le dice a Shikamaru que su dios Yashin lo va a juzgar y que recibirá un castigo. Shikamaru, con un temple inquebrantable, le dice que no le asusta, ya que sus creencias son diferentes. Él cree en la voluntad de fuego. Pero lo más importante es que le dice a Hidan que en estos momentos su dios no es el tal Yashin. Le dice que su dios es él, ya que él es el que lo va a juzgar. Y ante la mirada aterrada de Hidan, con unos explosivos, procede a enterrarlo para siempre. Dios mío, esta es para mí la frase más devastadora de todo el manga, porque destruye a Hidan de la forma más cruel posible. El personaje de Hidan está basado en sus creencias y en su dios. Aquí Shikamaru, cuando le dice que en ese momento el dios es él, esto lo aniquila, porque el verdadero castigo de Hidan no fue quedar atrapado ahí de por vida, fue ver como el alumno del maestro que él asesinó escupió sus creencias y se declaró él mismo como su dios. La frase de Shikamaru ante Hidan es la más devastadora del manga y por eso jamás la olvidaré. Guy se encuentra peleando con Madara y al darse cuenta que debe darlo todo para poder vencerlo, este abre las 8 puertas ante la mirada de sus amigos. Kakashi lo ve y queda en shock, teniendo uno de los mejores flashbacks de todo el manga. Kakashi recuerda que su padre le dijo que ese niño que no pasó los exámenes, que no podía hacer ninjutsu y que no tenía algún talento aparente, algún día lo iba a superar y sería más fuerte que él. En ese momento Kakashi recuerda las palabras de su padre y estando en shock dice: papá, tal como lo dijiste, tenías razón. Uff. El que uno de los tipos más talentosos de la historia ninja, que ha vivido toda clase de tragedias, haya tenido un recuerdo tan nítido de su padre y del momento en donde conoció a Guy, y que diga que efectivamente su papá tenía la razón, ya que Guy, ese niño sin cualidades, lo ha superado, es simplemente épico. Miren, con solo una frase, Kishimoto elevó al personaje de Guy a una altura que ningún otro lo había logrado hasta la fecha, debido a que uno de los personajes con mayor prestigio del manga aceptó su superioridad y con ese recuerdo demostró que Guy se formó a base de esfuerzo, disciplina y entrenamiento, convirtiéndose en uno de los personajes más legendarios y respetados del anime en mi opinión. Kakashi dándole la razón a su padre fue una de las frases más épicas del manga, reafirmando a Guy como lo que es, una leyenda.
El líder de Akatsuki invade la villa como si este fuese el jardín de su casa. Viene de derrotar a Jiraiya y va destruyendo todo a su paso. Se encuentra con Iruka y le pregunta por Naruto. Este, como es un crack, no le dice nada, pero Pain no tiene piedad por nadie, por lo que lo ataca para acabar con su vida. Justo ahí llega Kakashi y lo detiene. Luego de un pequeño enfrentamiento a Taijutsu, Kakashi le hace su combinación favorita, la pared de Doton para acorralarlo y el Raikiri para acabar con él. Para la total sorpresa de Kakashi, Pain logra esquivarlo sin problemas, básicamente solo moviendo el cuello. Lo increíble aquí es que Pain se ve muy superior. Además de ser el líder de Akatsuki, este tipo está en territorio enemigo, interrogando y matando a todos en el camino. Pero con todo y eso, Pain le dice: el ninja que copia, Hatake Kakashi, es un honor conocerte. ¿Dónde está el Kyuubi? Con una sola frase se dijo muchísimo. Primero, se muestra el respeto internacional que ha generado Kakashi. Para que el líder de Akatsuki, que como dije, se ve tan superior y anda haciendo lo que le da la gana en territorio enemigo, te diga esas palabras es porque eres el amo. Segundo, de inmediato sigue la frase de ¿dónde está el Kyuubi?, haciendo notar autoridad. Kishi hizo esto para dar a entender a los lectores que, sin importar lo grandioso que sea Kakashi, que lo es, está ante un dios, alguien que cosas como el prestigio o similares le da igual. Él viene a buscar al Kyuubi sin importar quién se le ponga enfrente, simplemente una obra maestra de escena. Todo es gracias a esa frase de Pain. La admiración de Pain hacia Kakashi para luego preguntarle ¿dónde está el Kyuubi? Es de las mejores frases de todo el manga. Naruto se reencuentra con Sasuke en la guarida del Vendepapa, y a diferencia de su siguiente encuentro, aquí Naruto sí tenía los pantalones bien puestos. Incluso le argumentaba todo con seriedad. Sasuke los ataca y Naruto, debido a su ira, se le empieza a notar los ojos del Kyuubi. Sasuke rápidamente usó un doujutsu en donde podemos ver cómo interactúa directamente con Kurama, y ahí este le dice a Sasuke que su chakra se parece al de Uchiha Madara. Esta frase es espectacular porque construye al que sería el villano principal de este manga. Esta frase del Kyuubi es lo que le da sustento a Madara. Cuando Sasuke pelea con Itachi, este le menciona al tal Uchiha Madara. Más adelante tenemos un personaje que se hace llamar Uchiha Madara. ¿Por qué esto tiene tanto valor? Porque tiene una base. Y esa base nos la da el Kyuubi. Shippuden fue construido en base a la frase de Kurama, porque en un principio solo teníamos en mente a Akatsuki. Para nosotros como lectores, Akatsuki sería el único problema, pero al mencionarnos a Madara al principio de Shippuden, un personaje de leyenda que llevaba años muerto, Kishi nos dice que las cosas se van a poner feas, ya que involucraría a este tipo en la historia. Y así fue. El peso del nombre de Madara tiene un sentido, un significado y una perfecta utilización, porque no salió de la nada, viene de mucho antes, y el Kyuubi es esencial en esto. Gracias a él estuvimos a la expectativa del que pudo haber sido uno de los más grandes villanos de la historia del anime, por lo que independientemente de lo que ocurre después, la frase de Kurama ante Sasuke es vital para el desarrollo de la historia de Naruto. El equipo 7 inicia su primera misión, pero son interceptados por unos tipos en el camino. Naruto, por sus dudas y su inexperiencia, no pudo reaccionar ante el ataque. Sin embargo, Sasuke sí. De hecho, sus habilidades dejan en shock a Naruto, y Sasuke le pregunta que ¿estás lastimado? Gatito asustado, humillándolo completamente. Pero eso no se iba a quedar así, En los exámenes Chunin enfrentan a Orochimaru en un ambiente donde nadie los iba a rescatar. No había un Kakashi que los salvara, dependían completamente de ellos. Sasuke está aterrado y lleno de dudas, al punto de que Naruto tuvo que golpearlo para que este reaccionara. Sin embargo, no tuvo efecto. Orochimaru procede a atacarlo con una de sus invocaciones y Sasuke queda petrificado del miedo. Justo cuando iba a morir, Naruto aparece delante de él para salvarlo, deteniendo a la serpiente. Sasuke no puede creer lo que ve, y ahí Naruto le devuelve la frase que Sasuke le hizo hace tiempo, dándonos una de las escenas más increíbles que he visto. Esta escena es impresionante y voy a intentar explicar por qué. Durante todo lo que llevamos del manga, Sasuke es puesto como un genio, el ídolo, el héroe, el último Uchiha. Todos quieren algo con Sasuke, todos lo admiran, el tipo está básicamente a otro nivel. Su ego es tal que en su primera misión aprovechó de humillar a Naruto, el man que desea superarlo. Y aquí es donde de verdad tenía que resaltar y demostrar quién era.
pero no lo hizo. El que lo hizo fue Naruto, aquel que todos llaman perdedor, aquel sin talento y rechazado. Es él quien de verdad demuestra estar a otro nivel. Con solo una frase, Kishi nos muestra el avance que tiene nuestro protagonista, dando inicio a una de las rivalidades más famosas del anime. Todo esto solamente con una frase. El que Naruto le haya devuelto su frase a Sasuke en el momento donde más importaba fue vital y le da, en mi opinión, el impulso que necesitaba este manga para transformarse en uno de los más famosos de toda la historia. Wow, ¿qué puede tener más impacto que Naruto devolviéndole el insulto a su rival? Pues esta frase a continuación me hizo creer firmemente que Naruto sería una obra maestra. Luego de llegar a Konoha para detener a Pain, Naruto ve que Tsunade está muy mal herida, pero de todas formas le hace frente al líder de Akatsuki. Este, que ya no necesita mantener a Tsunade con vida, decide matarla y justo ahí aparece Naruto. El progreso del man es tal que destruye a uno de los Pains de un golpe. Tiene tanta confianza en sí mismo que le dice a Tsunade que nadie intervenga en su pelea y que por favor vaya a descansar, que él se hará cargo. Sin embargo, esa no es la frase que quiero resaltar. Antes de que Tsunade se marchase, Naruto le cuenta que ha dominado el Senjutsu, por lo que puede sentir el chakra de las personas y puede ver claramente a todos los que están en la villa. Y ahí le hace una pregunta que para mí es la mejor frase de todo este manga. ¡Oh my God! Man, esta frase, esta única frase de verdad me hizo creer firmemente que Naruto sería una obra maestra absoluta. Y miren, este es el motivo. Naruto viene de perder a su maestro, está viendo que su hogar está completamente destruido y que el causante de eso no solo es el asesino de Jiraiya, también estuvo a punto de asesinar a la mejor amiga de su maestro. Y con todo y eso, este Naruto maduró tanto, es tan racional y está tan calmado que lo primero que hace es utilizar el Senjutsu para ver cuántas bajas hay. Y se da cuenta que no ve a Kakashi. Kakashi está muerto, no es mentira, de verdad, está muerto. Esto para mí elevó la saga de Pain y el manga en general a una altura que no había llegado antes. Miren, el crecimiento del protagonista, la crueldad de un villano que fue capaz de asesinar a dos de sus maestros, una misión de venganza pura. Eso son demasiadas cosas. Yo jamás me imaginé que vería algo así en Naruto, nunca. No puedo ni describir lo que sentí cuando leí ese capítulo. Fue una locura en todo sentido, una verdadera obra maestra. Por lo que esta frase que lleva a la confirmación del nuevo Naruto y de la muerte de Kakashi, aunque haya terminado completamente diferente a lo que esperaba, siempre será para mí la frase que me hizo creer y que todavía me hace sentir que Naruto, mi manga favorito de todos los tiempos y el que más quiero, tenía todo para ser una obra maestra. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.